Buenos días, Nuevo León. Despierta, México. Bueno, pues los ataques ya descarada y despiadadamente en contra de Morena y de Andrés Manuel López Obrador son evidentes en todos, absolutamente en todos los medios de comunicación. Hay que apoyar y hay que compartir la información que tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, amigos. No con el Bronco, no con Margarita Zavala, no con José Antonio Meade, no con Ricardo Anaya. Esa información no la necesitamos. Nosotros queremos saber qué es lo que va a hacer Andrés Manuel López Obrador y qué es lo que está ofreciendo y promover, ¿sí?, ese movimiento de regeneración nacional. Estamos de acuerdo. Miren, el aeropuerto de la Ciudad de México es una discusión, ¿verdad?, que se ha convertido y que la han politizado, que se han convertido en una estrategia literalmente para estas personas criminales del PRI y del PAN, ¿verdad? Salió el señor Carlos Slim a manifestarse a favor de la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque él tiene evidentemente intereses, ¿verdad?, particulares ahí en ese aeropuerto, ¿sí? Y muy bien dicho de parte del señor Andrés Manuel López Obrador, pues si el señor quiere, y con todo respeto, detonar la economía en ese lugar, dice él, de más de 5 millones de gentes que viven ahí a sus alrededores, adelante, hágalo, señor, usted es empresario, hágalo con su dinero, ¿verdad? ¿Sí? No arriesgando las afores, porque las afores sí son no nada más las afores, decía ahí Vanessa, la corrupta esta del PRI, la representante del PRI, para los debates ahí en las mesas, ¿verdad?, de discusión. No son debates, son mesas de discusión. Esta señora decía que las afores son instrumentos que se tienen que invertir, o sea, son instrumentos de inversión para que el recaudador de las afores tenga la posibilidad de darte a ti también ciertos beneficios o intereses, ¿sí?, o remuneración a cambio de que tú las tengas ahí con él. Yo te pregunto a ti, Vanessa, ¿cuántos miles de millones de pesos va a generar según ustedes ese aeropuerto? ¿Y cuántos miles de millones de pesos me van a dar a mí? Yo tengo afores, ¿sí? Por prestarles el dinero para que genere riqueza ese aeropuerto. Porque a mí me dan un mínimo de intereses por mi afore. A mi hermana, a mi papá, a mis vecinos, a mis amigos, ¿sí? ¿Verdad? No quieras engañar, no nada más son las afores, son también las cuentas bancarias, todas las instituciones financieras, ¿verdad? Bancos, instituciones de crédito, todas esas instituciones invierten sus dineros, ¿sí?, en ciertas estrategias empresariales, ¿sí?, para desarrollar ese dinero, para hacerlo crecer y así ofrecerte a ti lo que te ofrecen en el banco, lo que te ofrecen en una institución financiera, lo que te ofrecen en las afores, ¿verdad? Eso es legítimo, eso está bien. El detalle es que es una situación especulativa y no se puede no tienes por qué exponer, para que entiendan la gente, ¿verdad? No tienes por qué exponer, ¿sí?, las pensiones de las personas, ¿sí?, con empresas especulativas. Y eso es lo que es este aeropuerto de la Ciudad de México, una empresa especulativa. No sabes si se va a desarrollar o no se va a desarrollar, ¿sí? De hecho, tenemos locales comerciales en el aeropuerto de aquí de Monterrey, ¿verdad? Y estas empresas que están ahí están cerradas, muchos locales están cerrados, no funcionan, ¿sí?
¿Qué significa esto? Que son acciones especulativas y nosotros no podemos estar arriesgando las afores de los mexicanos, ¿verdad? O el fondo de retiro para sus pensiones en este tipo de inversiones. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Aparte de que no estoy de acuerdo con la ubicación en la que se está proponiendo esta instalación del aeropuerto de la Ciudad de México. Es un lago ahí. Sí, es un lago. Y donde hay un lago siempre hay, dicen los geólogos, o decían los rancheros antes, está el río arriba. Sí, el ciclo natural del agua, no sé si lo conozcan. El río arriba, las montañas. Sí, las sierras, las montañas, los cerros, ¿verdad? Sí, es el río arriba. Y luego la planicie, el lago. Sí, y después del lago, sí, de manera natural, para que esa área no se inunde, se originan cauces, sí, naturales, río abajo, laderas, ríos, riachuelos, arroyos, todo eso, río abajo, sí. Yo quiero decirle a los ingenieros qué es lo que se va a hacer, porque se está haciendo la infraestructura de un aeropuerto, pero qué se va a hacer para subsanar ese daño que se le va a hacer ecológico evidentemente a la tierra, ¿sí? No sé si ustedes han asistido o han ido a grutas. Yo he tenido la oportunidad de visitar grutas, las grutas allá en Guerrero, las grutas aquí en el estado de Nuevo León, las dos, las grutas de García y las grutas de Bustamante. Esas son montañas, son grutas elevadas, ¿sí? Pero tenemos grutas subterráneas y esas también son hermosas, ¿sí? Esas son formadas precisamente por afluentes, ¿sí? O por pluviales, ¿sí? Ríos subterráneos, y esos ríos van formando esas cavernas, ¿sí? Cuando esos ríos son explotados extremadamente, ¿verdad? Pues causa lo que causan allá en la Ciudad de México, temblores, ¿sí? Socavones, hundimientos y cosas de esas, ¿verdad? Bueno, así está formado los cauces del agua. El agua llueve, las montañas la absorben, ¿verdad? El agua que no puede absorber la montaña la desecha en ríos. Y el agua que absorbe, pues se van por los ríos subterráneos y por las cavernas, ¿verdad? Sí, eso no es lo grave es construir arriba de cavernas subterráneas, como hemos construido en la Ciudad de México. La Ciudad de México está construida, y por eso se hunde y se inunde y todo eso, ¿verdad? Sí, porque hemos estado desafiando a la naturaleza. Sí, están cerrando literalmente un lago, ¿sí? Lo están cerrando. Entonces, el agua tiene su caída natural, ¿sí? Y agarra una velocidad enorme. Fíjense bien, los tsunamis, dicen los expertos, que son aguas que aparentemente vienen despacio, pero tienen una capacidad destructiva que no te imaginas, ¿eh? Han tumbado edificios grandísimos, estructuras súper sólidas que la gente consideraba que iban a estar ahí firmes y las han devastado. Los tsunamis, sí, imagínate aguas abajo, sí, porque las aguas agarran una velocidad enorme. Miren, aquí en el estado de Nuevo León nosotros construimos una presa que le pusimos presa rompepicos porque se fueron desarrollando paredes de menos a más, ¿verdad? Hasta desarrollar una pared última, que es la más alta y la más elevada. Entonces desarrollas una pared, llega el agua a la velocidad que viene de la sierra de allá de Arteaga, ¿sí? Y pega en esa pared y rompe, ¿sí? El pico de la velocidad, por eso se llama rompepicos. Rompe la velocidad del agua, pega y se va llenando esa represa, se llena y luego esa misma agua se va pasando a otra represa, ¿sí? Y también se viene con fuerza y pum, pega y le quita velocidad y así papas hasta que se desarrolla la pared gigante que tenemos aquí en la Huasteca, ¿sí? Y esa es la que impide que los huracanes como
el Alex, por ejemplo, que a pesar de que teníamos ya esa presa, nos devastó literalmente la columna vertebral que tenemos en el área metropolitana de Nuevo León, que es la avenida Constitución y la avenida Morones Prieto. Las devastó así, las destruyó literalmente, ¿sí? Hasta allá, hasta Cadereyta, se llevó todo, vámonos, ¿sí? Con esa presa Rompepicos, ¿sí? Entonces yo le digo a los ingenieros geólogos que andan ahí, que deben de andar especialistas también en compactación, ¿sí? De suelo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo en ese sentido? Porque el agua que no se alcanza a desarrollar por las plusvalías naturales altas se va por abajo y las cavernas naturales son las que la absorben y se las llevan por esas plusvalías naturales, ¿sí? Pero si estás tapando ahí, entonces el agua va a buscar su cauce y va a formar una plusvalía artificial, y esa plusvalía artificial va a ocasionar, ¿qué va a ocasionar? Lo que sucedió allá en Cuernavaca, un socavón, ¿sí? Y entonces la estructura que está arriba, ¿qué va a suceder? Pues se va a caer, ¿verdad? Eso no se necesita ser un especialista para saberlo, ¿verdad? Sí, yo quiero saber qué es lo que están haciendo, porque tienes ahí que hacer un drenaje profundo, no sé, yo tranquilamente me atrevería a decir que de medio kilómetro de profundidad y río abajo, vámonos, ¿verdad? Esa es una cantidad impresionante de dinero, ¿verdad? Sí, yo estoy convencido de que no está preparado el suelo en esa área para desarrollar un aeropuerto. Ese es mi comentario, no soy especialista, sin embargo me he preparado para decirles el tema. El asunto de la avioneta de Andrés Manuel López Obrador es un cacharro viejo, ¿verdad? Que utilizó Andrés, modelo 1968, ¿verdad? Dicen que ahora resulta que lo están acusando de no fiscalizar bien sus recursos en la campaña. Hoy escuchaba al analfabeta funcional. No voy a decir su nombre, ya sabemos, así le vamos a llamar a este señor, analfabeta funcional. Ahí con Pascal de Río Bernal, es otro periodista vendido, evidentemente lo he estado escuchando 2 semanas este señor y qué asco de señor, de verdad, qué asco de programa. Y no porque hablen mal de Andrés, sino porque se la pasa hablando todo el programa de Andrés. Dices, oye cabrón, no mames, ¿sí? Sí da de comer Andrés, ¿verdad? Tú, Pascal Bernal del Río, da de tragar, ¿verdad, cabrón? Oye, hablar de Andrés Manuel López Obrador, hijo de su pinche... Todo el programa, todo el programa, literal. Y no bien, mal. Entonces, sin sustento. Ni siquiera fiscal, porque el señor ni siquiera tiene conocimiento de eso, ¿verdad? Yo les pudiera hablar de fiscalización porque tengo cierto conocimiento, soy contador. No lo he ejercido porque no lo he ejercido, ¿sí? Sin embargo, tengo conocimiento de lo que es el sistema fiscal en México, ¿verdad? Y entonces, después habló el señor Arturo Durazo, Alfonso Durazo, parece, Alfonso Durazo, Arturo Durazo, Alfonso Durazo, que es senador ahorita y que lo están promoviendo para un puesto importante en el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador. Un saludo para el señor, por cierto, de Sonora también, que él fue el que precisamente promovió la renta de esa aeronave. Dice el analfabeta funcional que las matrículas XB por orden fiscal no tienen por qué facturar. Imagínate la ignorancia de este señor. Señor mío, fíjese bien, una aeronave, aunque sea particular, tiene que reportar facturas, porque gasta diésel, porque le paga el salario a un piloto, ¿sí? Porque paga el mantenimiento preventivo y correctivo de la nave. No sea usted un ignorante funcional, usted es un ignorante funcional, usted es un ignorante certificado, porque tenemos ignorantes certificados o con título y usted es uno de ellos, ¿sí? Siempre se tiene que facturar, señor, ¿sí? ¿Verdad? Inclusive cuando son daciones o donaciones, para que usted mejor me lo entienda, ignorante, ¿sí? ¿Verdad? También se fiscalizan, ¿sí? ¿Verdad? Yo voy y doy una dación o una donación, ¿sí? A una casa de personas de escasos recursos, por decir una palabra, una situación, una acción, y esa, si yo quiero
demostrarle al fisco en qué gasté esos 2,000 o 3,000 o 4,000 o 100,000 o 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Le tengo que pedir una factura a esta casa, ¿sí? De dación o de donación, y me va a retribuir con un recibo. El señor fulano de tal fecha hizo una donación por la cantidad, ¿sí? ¿Verdad? Sello y firma, y hasta tiene que venir con un número consecutivo, ¿verdad? Yo eso lo presento ante el fisco. Mira, no pago mis impuestos porque yo hice esta donación, ¿verdad? Usted es un ignorante funcional, un ignorante certificado, un ignorante con título, un analfabeta funcional. Javier Lozano, eres un ignorante, y me extraña porque dices tú que tienes doctorado en jurisprudencia, en ¿cómo se llama? En derecho. No, hombre, cálmate. Si tú eres doctor, yo soy un sabio, compadre. En serio, yo soy el sabio rey Salomón, cabrón. Neta, güey, no mames. ¿Sí? Entonces, esa es la clase de políticos mugrosos que tenemos, que ni siquiera saben para dónde van, ni siquiera saben qué decir, ni siquiera saben definir el rumbo y el futuro de nuestro país. ¿Sí? ¿Verdad? Pero ahí están opinando. La situación de los maestros allá de la CENTE ya no la explicó también un maestro, que no fueron ellos, fueron grupos enviados por el PRI para desarrollar ahí un conflicto y después echarle la culpa a Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Ya lo explicó el líder sindical de la sección 22 o 20 de allá de Oaxaca. ¿Sí? Ya lo acabo de escuchar ahorita con Bernal del Río, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que hace Estados Unidos con Siria. Le avienta una bomba de química a Siria y lo dice, mira, Bashar al-Assad está matando a su gente con bombas químicas, y lo pum, cabrón, el pretexto para desarrollar una guerra, ¿verdad? Son criminales, son cobardes, son necios, ¿verdad? No hagamos caso a ese tipo de situaciones, señores. ¿Sí? Hay un abogado ahí que se autodenomina como experto en derecho fiscal. Los abogados en derecho fiscal, los expertos en derecho fiscal, son todos aquellos que protegen a pseudoempresarios, ¿verdad? Que no quieren pagar impuestos, ¿sí? Y de manera legítima hacen que el fisco les devuelva los impuestos que no quieren pagar, ¿sí? Tienen muchas argucias esos pseudoabogados. Y ese abogado, para mí, lo único que está haciendo, que está demandando a Andrés Manuel López Obrador por lavado de dinero, y lo único que está haciendo es colgarse de la fama, y no de la fama, ¿sí? De la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Y no ha recibido, Andrés Manuel López Obrador no tiene esa popularidad nada más porque la quiere tener, ¿sí? La tiene por el simple hecho de que el señor desarrolla la idea de servirle a México, no de servirse para México o de México, como muchos políticos lo hacen. ¿Sí? Él está dispuesto a desarrollar un movimiento de regeneración nacional, un proyecto nacional, no un proyecto particular como lo hacen estos cobardes, ¿sí? Entonces este pseudoabogado lo único que quiere es colgarse de la fama de Andrés. No va a pasar nada, señores, no nos preocupemos, vamos a seguir nuestro camino hacia el frente y vamos a sacudirnos las pulgas y piojos de estos cobardes que no traen propuestas y que por eso están con todas las argucias, ¿verdad? Mañosas, ¿verdad? Del señor Vicente Fox Quesada, ¿sí? Ya lo dijo el maestro de la CENTE, que ese grupo es un grupo que apoyó abiertamente a Andrés Manuel, al señor Vicente Fox Quesada en la época de la maestra del Baster Gordillo, ¿verdad? Ese grupo que actuó ahí en la manifestación cuando estaba José Antonio Meade. Yo les pido a todos los de Morena, no nos vamos a enfrentar, señores, no hay que enfrentarnos, ¿sí? Si vemos un mitin del PRI, si coincidimos con un mitin del PRI o del PAN o de Margarita o del Bronco, vamos a retirarnos, vamos a sacarle la vuelta, señores. No hay que enfrentarnos, no tiene caso, ¿sí? Vamos a ser inteligentes. Buenos días, señores, despierta México, su amigo el tremendo vaquero, que estén bien, saludos.